es sobre Kenji. ¿Es cierto que Kenji tiene este germen de provocar una guerra civil dentro de Perú, dentro del país? Bueno, si no es una guerra civil, por lo menos un enfrentamiento armado entre peruanos, que es otra forma de disfrazar la guerra civil. Lo mismo, la misma chola con diferente pollera, Rubén. Ah, ok, con diferente perfume. Muy bien, amigos. Yo quisiera pedirle a nuestro amigo David que proyecte la siguiente imagen, porque esto es muy importante que quede registrado. Sí, he dicho que el señor Kenji tiene la fuerza, la potencia, digamos, de convertirse en un gestor de un enfrentamiento entre peruanos, una guerra civil, o por lo menos de enfrentamiento armado, que causaría no solamente una polarización como la hermana, que al nacer la hermana, la señora Keiko, nació en luna llena, entonces ella polariza al país en temas políticos, pero el hermano no nació en luna llena y sin embargo tiene la fuerza de hacer la división, el enfrentamiento por el eclipse de su nacimiento. Bien, entonces aquí me permito, mire, primeramente dar lectura a lo siguiente. Un eclipse de sol anuncia la venida de un cambio que afecta no solo a un individuo en particular, sino a colectividades de determinadas regiones del planeta. La trayectoria de la umbra provoca crisis económicas, epidemias y hambrunas, impulsa protestas y hasta acciones de guerra, sobre todo cuando la trayectoria de la umbra o sombra del eclipse pasa por el país del protagonista, en este caso del señor Kenji, que su eclipse pasa por el Perú, él es peruano. Exacto. Bien, en el Perú los años comprendidos entre los 2025 al 2030 atraerán tropiezos, división, enfrentamiento armado, sedición, rebelión, sublevación y revolución. ¿Qué personas o instituciones podrían ser agentes de estos problemas entre los peruanos? Las personas con sus nacimientos en los años de 1937, 1941, 1944, 1947, 1952, 1965, 1966, 1969, 1980, que es justamente el año que nació Kenji, 1994 y 1995. Entonces, estas personas nacidas en el Perú tienen el germen para declarar, digamos, conflictos armados en el Perú. Ahora, imagínense que sea un extranjero que quiero desestabilizar el Perú, que quiero robarle la soberanía al Perú. Entonces busco a personas peruanas nacidas en estos años que hemos mencionado y lo que voy a lograr es una serie de problemas. Entonces doy pase libre para que yo, que soy extranjero, me apodere del Perú, por lo menos en ciertas partes. Como pasó con los expresidentes. Correcto. Entonces, aquí podemos ver nosotros en pantalla el horóscopo de Kenji, ¿cierto? Lo está viendo, muy bien. Entonces, él nació el 19 de mayo de 1980, 2 días después de la aparición ante el público de Sendero Luminoso. Por una cuna nacía Sendero Luminoso y por otra cuna nacía Kenji. Ok, entonces tienen algo por ahí que pueden hacer juntos. Y el eclipse de nacimiento de él se ubica en la casa número 6. Entonces, hay fuerzas que a veces no podemos explicarnos, que él tiene una inclinación natural al servicio. Quiere servir, en este caso se entrega a servir el país. Pero, y lo pueden ustedes ver, mis amigos, en el libro, cuando el cielo se viste de negro, que las personas que tienen un eclipse y su eclipse cruza su país de origen, deberían dedicarse a una serie de actividades, pero no a 2 cosas. Hay 2 cosas que no deberían de hacer: ser militar y ser político. ¿Por qué? Porque el militar divide, busca la guerra de una u otra manera, y el político también entra en guerra, en conflicto. Entonces, por estas 2 cosas. Y además, un eclipse en la casa 6 señala que él puede tener muchos triunfos en la vida, pero cada triunfo, el destino le puede tomar una parte vital de su órgano. He visto casos de personas que tienen eclipse en la casa 6, ellos van logrando cosas, metas en su vida, pero a costa de un problema de salud. Exacto. Bueno, ok, espero que eso no suceda. Creo que a nadie le gustaría. Así es. Hay gente y hay gente. Pero ese es el eclipse justamente que aparece en la zona 6 del horóscopo de una persona. De Kenji, Aquí en pantalla ustedes están mirando el eclipse natal del señor Kenji, ¿de acuerdo? Cómo cruza el sur de Perú y su mapa que hemos hablado. Muy bien. Pero, bueno, aquí está solo el eclipse, ¿de acuerdo? Y quisiera apoyarme en algunos ejemplos para que nuestros amigos que están viendo y los que siguen, digamos, a Kenji estén, digamos, enterados de por qué he dicho lo que he dicho, ¿de acuerdo? Entonces, voy a apoyarme en la trayectoria del eclipse del señor arquitecto
Fernando Belaúnde Terry, 2 veces presidente del Perú. Él nació, y como pueden ver justamente en la gráfica, nuestro amigo David debe estarla proyectando, él nació en el año de 1902, el 7 de octubre, y su eclipse natal es el del 10 de octubre, que oscurece justamente la zona de frontera en la Amazonía, de Perú con Bolivia, Ecuador, Brasil, ¿de acuerdo? Muy bien. Él llegó a ser presidente y en su primera administración él atrajo, yo no digo que él trajo, él no generó, pero él atrajo con su eclipse de nacimiento. Esa es la explicación desde el punto de vista de la cosmobiología. Más allá de otros aspectos, la cosmobiología dice, un eclipse de nacimiento hace que las personas creen un ambiente. Yo creo el ambiente cósmico, y esto es lo que se denomina ecología, el ambiente, ecología cósmico. Yo creo un ambiente, y en este caso el ambiente es de la guerra civil, el enfrentamiento, porque en su primera administración, ¿él qué cosa trajo? Las guerrillas. Muy bien. En su segunda administración, varios años después de que él regresa al Perú, él, a partir de 1980, en su segunda administración, ¿qué es lo que él atrae? Atrae a Sendero Luminoso, la guerra civil con Sendero Luminoso. Entonces nosotros tenemos justamente que ese eclipse de nacimiento puede ser un elemento de apoyo para decir que Kenji tiene esa potencia para enfrentar a los peruanos con peruanos. Muy bien, aparte que ese eclipse también del señor Belaúnde Terry lo impulsó a él a hacer la construcción de la carretera de la Marginal, ¿ok? Y también con el gobierno de Belaúnde Terry, el Perú se enfrentó con Ecuador en el problema fronterizo que le llamó Falso Paquilla. Muy bien. Aquí tengo una trayectoria de un eclipse, el del 26 de febrero de 1952, que justamente atraviesa África y corta Sudán, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Hubo una guerra civil en Sudán del Norte con los del Sur, y uno de los protagonistas rebeldes de Sudán del Sur fue quien es hoy el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir. Él, digamos, nació con este eclipse, dividiendo a Sudán. Cuando terminó la guerra civil, hubo unos años de paz, de tregua, para que después hubiera, digamos, como una especie de referéndum y se buscara la reunión, la reunificación de Sudán del Norte con Sudán del Sur. Pero Salva Kiir llegó a ser presidente en ese tiempo de la pausa, digamos, y entonces él lo que al final hizo fue declarar la independencia de Sudán del Sur y al final dividió Sudán. Él protagonizó la guerra civil de Sudán, o formó parte como guerrillero en la guerra civil de Sudán, y al final dividió Sudán. Entonces podemos decir que Kenji, si llega al poder, ¿podríamos terminar como Sudán, divididos? Yo no pienso que terminemos como Sudán, porque el eclipse de Kenji Fujimori no divide al país en dos. Ah, ok. El señor Belaúnde Terry no dividió, su eclipse de él no dividió al país en dos. Claro, pero nos hizo vivir los momentos de guerra o de enfrentamiento armado. Ahora, aquí tengo el siguiente eclipse de Gregorio Santos, que es el 12 de noviembre de 1966. Ya todos sabemos que él en un momento dado puso en jaque al presidente Humala, se enfrentó con el presidente Humala. Ya todos los peruanos conocemos ese episodio, que él, siendo gobernador de Cajamarca, protestó porque justamente hubo un incumplimiento de acuerdo de parte del señor Humala cuando era presidente. Bueno, ahí está el eclipse de él. Entonces, digamos, él inclusive después pienso que le fabricaron una serie de situaciones y lo llevaron a la prisión, a Gregorio Santos. Y lo que hicieron fue levantarlo como un héroe a futuro. Exacto. Lo mismo pasa, como te estaba comentando detrás de cámaras, con Verónica Mendoza, Gregorio Santos, Kenji Fujimori. Exacto, la señora Verónica Mendoza tiene el mismo eclipse de Kenji Fujimori. Que posiblemente a futuro sea renombrado como un... Que no dividió, que no causó caos en el Perú, sino como alguien salvador. Un prócer, exacto. Un salvador, claro. Y aquí tenemos el eclipse del 3 de noviembre del 94, lo voy a pasar rápidamente. Este es el eclipse del 29 de abril de 1995, que justamente trajo el problema fronterizo de Perú con Ecuador. Vean ustedes. Y después tenemos nosotros, para el 26 de enero de 2028, un eclipse que otra vez compromete la tranquilidad de la frontera de Perú con Ecuador. Entonces, imagínense ustedes que para el 2021 o el 2026 Kenji sea presidente. Justo le va a tocar vivir el eclipse del 26 de enero de 2028 y no va a llevar a un conflicto con Ecuador o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Bien, pero no quisiera que nuestros amigos se lleven una mala imagen de lo que estamos señalando sobre Kenji, porque
Aquí en pantalla tenemos el eclipse de la emperatriz Catalina de Rusia, Catalina II. Ella fue una alemana que al casarse con un ruso se convirtió en emperatriz, pero su reinado hizo que Rusia saliera de la postración, pero en el periodo de ella hubo mucha matanza y muerte entre los rusos. Ella también decapitó a muchos rusos, en fin, incluido a su esposo. Okay. Y tenemos el eclipse de Tupac Amaru, que justamente divide al Perú, y él, digamos, fue visto por la colonia española como un tipo terrorista, sedicioso, en fin, lo descuartizaron, buscando los derechos justamente de los andinos. Y él, años más tarde, es un prócer de la independencia. Entonces, si tú eres ahora vilipendiado, maltratado, ¿de acuerdo?, hasta llevarlo a prisión, de repente nosotros podemos construir un futuro héroe. Rubén. Y aquí tenemos, perdóname, justamente el eclipse de Hernando de Soto, que también cruza el Perú y hace cosas muy importantes para el Perú, y justamente como no es político, no es militar, entonces va mejor. Y este es el eclipse de Mark Zuckerberg, entonces imagínense todas las maravillas que está haciendo a través del Facebook, claro, pero también genera muchos conflictos. Bueno, ok, entonces aquí tenemos inclusive el eclipse del señor Inca Garcilaso de la Vega, que dividió el Perú, y él tiene una situación que siempre, la renovación de ese eclipse trae enfrentamientos. Y entonces, entre los años 2026 a 2030, el eclipse de Inca Garcilaso de la Vega, que nació en 1539, imagínense cómo es posible, esto es una locura, ¿no es cierto? Pero justamente abre un ambiente muy violento para el Perú.